Hola Carlos, estamos aquí para hablar contigo de economía. Para quien no conozca a Carlos, Carlos es economista, es profesor en la universidad aquí en Madrid y además colabora o participa en el equipo del Ministerio de Igualdad. Hoy queríamos hablar, o por lo menos a mí me interesaba mucho, que la conversación girara en torno a la inflación y a la subida de tipos de interés, ¿no? Y quizás la primera pregunta casi obligada, en un mundo donde la economía parece que es solo para expertos, ¿qué es la inflación? ¿Qué la produce, Carlos? Pues en primer lugar, gracias Jordi por darme la oportunidad de charlar sobre cosas que a mí me apasionan. Es verdad que parece que decir que a uno le apasiona hablar de inflación con lo que eso causa de dolor a la gente puede parecer absurdo, pero no se trata más que de problemas económicos. La inflación, todo el mundo bien sabe, en el momento actual es la subida de precios y evidentemente cuando esta es en una magnitud muy importante, pues produce un deterioro enorme. La gente gana lo mismo aparentemente o gana un poquito más y sin embargo los precios de las cosas que necesita pues se incrementan por encima de eso. Es decir, causa un daño a lo que es la capacidad de la gente para poder adquirir cosas. Cuando eres muy rico, cuando tus necesidades están cubiertas muy por encima de lo lógico, pues seguramente la inflación no te afecta de esa manera. Te perjudica porque tus ahorros valen menos. Pero a la mayor parte de la gente que nos pueda estar viendo, pues su problema no es lo que se deteriora en sus grandes patrimonios en el banco. Su problema es que no le llega el dinero que obtiene para llegar a final de mes. Y por eso es dramático, porque causa un enorme daño. Es un problema económico típico en nuestras sociedades capitalistas, aunque hace años que no teníamos ese tipo de crisis, teníamos casi la contraria, la deflación, que bajaban los precios. Si las expectativas de la gente es que las cosas vayan a ir mal, pues esperas a comprar. No piense la gente en alimentos, no puedes esperar mucho a comprar los alimentos, pero sí los grandes bienes de consumo, pues si tú esperas que la vivienda vaya a bajar de precio, en vez de comprar hoy, esperarás a mañana, o a pasado, o a dentro de un año. Y eso retroalimenta el proceso. ¿Qué había pasado durante estos años de gran recesión? Pues que los precios habían bajado. Y unas situaciones muy concretas, de las que seguramente hablaremos a continuación, han hecho que la inflación repunte. Pero hablar de inflación es hablar de subida de precios, pero no siempre tiene un origen. Porque ¿cuáles son, a tu juicio, los factores determinantes para que estén subiendo los precios como lo han estado haciendo prácticamente los últimos 2 años? En el caso de la Unión Europea no es exactamente el mismo que el de Estados Unidos, y muchas veces se responde de la misma manera a fenómenos diferentes, sí suben los precios, pero no por los mismos motivos. En Europa, y en concreto en España, el problema fundamental ha sido el de la energía. Y en concreto en Europa, y muy especialmente en España, la energía eléctrica. Ese fue el detonante. La subida de precios porque tenemos un mercado controlado por muy poquitas empresas, oligopólico, le llamamos en economía, es decir, que muy poquitas compañías manejan un mercado que no tiene características para ser considerado pues, de libre competencia. Ninguno de nosotros ni de nosotras, por más que tengamos una placa solar en el tejado de nuestra comunidad de propietarios, somos productores al nivel de Iberdrola, de Endesa o de Naturgy. ¿Qué pasa? Pues que estos han fijado los precios y se han aprovechado y se han puesto las botas. ¿Qué pasa? Que la energía eléctrica es algo que necesitan no solamente los consumidores finales, sino las empresas para hacer su actividad económica. Y esa ha sido la espita por la cual se ha colado la subida de precios, porque no es que nos hayan faltado kilovatios de energía eléctrica, había producción de sobra. Lo que ocurre es que las empresas han utilizado ese mercado para agrandar, incrementar brutalmente sus beneficios. Por lo tanto, no es lo mismo cuando sube el precio de la energía eléctrica y se transmite al resto de sectores de la economía que sea por esto, a que sea porque hay una mala cosecha de aceite y hay poca aceituna para convertirlo en aceite de oliva. Vale. Luego vamos a volver sobre eso, pero te quería preguntar también, porque está muy relacionado, una de las medidas estrella que se ha planteado a escala internacional, y especialmente en la Unión Europea, pero prácticamente es una medida que es generalizada tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, es la subida de los tipos de interés, como herramienta para combatir la inflación, o eso nos están diciendo. ¿Cuáles son las consecuencias de las subidas de los tipos de interés? ¿Combaten la inflación
¿Cómo afectan a las familias? ¿Cómo afectan al Estado? Me gustaría que hablaras de eso porque es un tema muy importante, ¿no? Es una burrada. Lo que está haciendo el Banco Central Europeo lo configura como una institución de clase, en este caso para favorecer a las élites, y lo que está haciendo es, pues bueno, se puede decir de muchas maneras, el refranero castellano, aragonés y de todos los sitios, pues tiene capacidad de decirlo de muchas maneras, es matar moscas a cañonazos, es hacerlo de manera incorrecta. Es decir, cuando a la gente le están subiendo los precios de sus suministros básicos, de los alimentos que consume, de los gastos que tiene básicos, dicen, no, para protegerte de esa subida, te subo la hipoteca también. Hombre, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Desde luego, claro, sirve y mucho a los intereses de la gran banca, que llevaba ya años diciendo hay que subir los tipos de interés, necesitamos ganar más dinero, pero eso no soluciona el problema de la inflación. A ver, a medio y largo plazo termina solucionándolo de la manera siguiente. La subida de tipos de interés nos lleva a una típica crisis, acelera una crisis capitalista típica de las de siempre. Las crisis capitalistas se van a producir. Suba o no suba los tipos de interés, se producirá una crisis. ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo o la Reserva Federal? Pero en concreto, centrémonos en Europa. Lo que está haciendo es anticipándola, trayéndola más cerca. Lo que hace falta es que haya más gente desempleada, porque es la manera de solucionar la subida de precios. Si tú deterioras a la gente, la dejas con una mano delante y otra detrás, pues consumirán menos, y al consumir menos las empresas terminarán bajando los precios. Pero eso es un disparate, porque es tanto como decir, para que no sufra, matamos la economía. Claro, y sobre todo, si el problema no es que haya una crisis capitalista, el problema es que las crisis capitalistas generan pobreza, desahucios y, bueno, pues desastre. Por lo tanto, lógicamente no es el instrumento adecuado, sobre todo porque el origen es otro. El origen, imaginaos que el origen fuera que tuviéramos una economía recalentada, todo el mundo consumiendo como si no hubiera mañana, la gente, los obreros y las obreras de este país gastando dinero a las puertas. Y dices, bueno, te subo los tipos de interés para que pidas menos préstamos y así moderes la inflación. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Hay demasiada gente empobrecida, incluso en una situación en la que, bueno, pues estos 4 años han mejorado, incluso con crisis y con pandemia y demás, han mejorado determinadas condiciones, por ejemplo, subiendo el salario mínimo interprofesional. Ha subido un 47% en términos nominales, pero en términos reales solo ha sido un 24%. Ahora un 24% de subida en términos reales, descontando la inflación del salario mínimo interprofesional, no ha convertido a las trabajadoras y trabajadores vulnerables en gente que pueda vivir cómodamente, ni mucho menos. Partimos de muy abajo. Claro. ¿Y qué medidas crees que se habría que aplicar a corto plazo? Porque una de las cosas que se ha visto con la experiencia del gobierno de coalición es que determinadas medidas de intervención pública han conseguido no resolver, pero sí aliviar la situación de un sector, al menos de la clase trabajadora. No resuelven el problema porque la pérdida de poder adquisitivo, como tú decías antes, acumulada, es tan intensa que hay un sector que ha seguido perdiendo poder adquisitivo, pero otros sectores que estaban en situaciones muy difíciles, es verdad que, por ejemplo, con el salario mínimo lo han mejorado. Entonces, ¿qué medidas se debería defender a corto plazo para paliar, por ejemplo, con las hipotecas, con la subida del coste de las hipotecas, para garantizar que la subida de los precios no empobrece más todavía a la clase trabajadora, ¿no? Es decir, que el argumento de que no deben subir los salarios para que no haya inflación de segunda ronda, frente a eso, ¿qué proponemos o qué deberíamos proponer desde el ámbito de la izquierda? En primer lugar, aunque esté feo decir, ya lo dijimos, amigas y amigos, es que hay que decirlo, es que ya lo dijimos. El problema había que haberlo cortocircuitado en 2021. Y no es que lo comentemos ahora a toro pasado, lo dijimos entonces. Tienes un problema en el mercado eléctrico, interven. Hay gente que dice, hombre, al final, excepción ibérica, algo hemos hecho. La excepción ibérica, que es una medida que se ha quedado, ha sido interesantísima desde el punto de vista de un ahorro hasta 8.000 millones de euros en las facturas de los consumidores. Pero es que se debería haber intervenido con muchísima más contundencia. O sea, la excepción ibérica es la mitad o menos de lo que había que haber hecho. O sea que, si además se hubiera hecho a tiempo, hubieras cortado de raíz esa subida de precios. En el momento actual, hoy se acaba de publicar, la inflación ha repuntado en el mes de septiembre, estamos en el 3,5%. ¿Vale? El 3,5% comparado con momentos en los que hemos estado en el 10%, pues puede parecer adecuado. El 3,5%, cuando ya hemos subido previamente un 10%, ya no es tan adecuado. Pero esa subida de inflación no se habría producido. Se habría mantenido simplemente con una intervención radical en el sentido de ir a la raíz del problema. El mercado eléctrico
es un mercado persa, en el sentido más literal del término. Es un mercado que se denomina, que tiene reglas marginalistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es, imaginaos una producción de energía eléctrica que viene de diferentes fuentes, la nuclear, la hidroeléctrica, la fotovoltaica, la eólica, y todas echan lo que producen a una piscina, todos los megavatios a la piscina. Bueno, pues la que produce más caro marca el precio de todas. Eso es una salvajada. ¿Por qué? Pues porque está permitiendo rentabilidades gigantescas, beneficios monstruosos a quien produce energía hidroeléctrica con un coste en megavatio de 3 euros y la está vendiendo a 200, 300, 400 y ha habido meses de 600 euros el megavatio. ¿Conocéis a alguien que tenga un bar o que tenga una tienda de alimentación y que compre algo a 3 y lo venda a 600? Eso es un disparate. Y no podemos decir, no, es que ¿cómo vamos a intervenir en el mercado? Si el mercado está intervenido con esas reglas. Lo que pasa es que la intervención lo que favorece es a las élites. Básicamente lo que están haciendo es atar las manos a la espalda de la clase trabajadora, en este caso de la Unión Europea, para que la expolien. Y claro, lo que queremos es que la intervención sea en otro sentido. Claro, es que lo que estás planteando tú es la idea de que deberíamos forzar al sistema energético, que es un oligopolio, como tú has señalado, a actuar como un servicio público, ¿no? Por todos los cauces posibles. Desde esas perspectivas, pues al final, a la conclusión que llega cualquiera es que el suministro, la producción de energía eléctrica, el suministro, la distribución, debieran ser sectores públicos 100%. Y voy a poner el pero. Pero si usted no quiere hacer que el sector sea público, ponga normas que no le generen beneficios gigantescos a costa de la gente y sobre todo de la más vulnerable. Eso es perfectamente posible. Dicen, no, es que la Unión Europea en los tratados no permite. Perfectamente posible. Igual que os habrán contado muchas veces, bueno, es que no se pueden tener empresas públicas. Bueno, pues Endesa, que era pública española, ahora es pública italiana. Bueno, pues claro que se puede, hay que tener voluntad política. Si se hubiera hecho eso, el planteamiento es que la inflación ni siquiera habría llegado a los picos que llegó y, por supuesto, ahora estaría en niveles perfectamente razonables. Y el efecto de las medidas tomadas por el gobierno de coalición desde el punto de vista social habría sido mucho más productivo. Cuidado, no habría solucionado todos los problemas, pero habría sido mucho más productivo. Por lo tanto, claro que se pueden hacer cosas. Ahora, no se hizo. ¿Y cómo se actúa a partir de ahora? Bueno, la única manera es desplegar medidas protectoras, llámele usted escudo social o como quiera, para proteger en mayor medida a las personas más vulnerables. Y a continuación, porque es que eso afecta a muchísima gente. ¿A quién no perjudica la situación? Pues a una élite que podemos estar hablando entre el 3 y el 5% de la población española. El resto de la gente le afecta la subida de precios y le afecta mucho. ¿Cómo se puede proteger ante las subidas hipotecarias? Bueno, pues es evidente. Es otro sector absolutamente oligopólico y que además hemos contribuido, después de la crisis estallada en 2007, en hacer más pequeñito, o sea, con menos competencia, y para eso hemos puesto 100.000 millones de euros de dinero público. Claro. Tiene narices. Tú siempre has insistido mucho en la enorme dependencia que el sector privado bancario, que es inmensamente mayoritario, tiene del apoyo público, es decir... Pues sin el apoyo público no podrían sobrevivir ni un día, ni un día. Y entre otras cosas, lo que se podría haber hecho y se debería haber hecho es intervenir para que no puedan producirse las situaciones absolutamente escandalosas en las que las decisiones de política monetaria en el Banco Central Europeo de subida de tipos de interés no son en interés general. A quien están escuchando es a esas grandes entidades bancarias que les interesa pues tener unos ingresos superiores. Daos cuenta que la subida de tipos de interés le va a suponer a año completo, con respecto a solo hace un año y medio, solamente respecto a hace un año y medio, duplican sus ingresos por intereses. 30.000 millones de euros. Hay quien dirá, bueno, pero todo no lo van a ganar porque a ellos también les va a costar algo más el dinero y demás. Sí, algo más el dinero, pero el que tenga ahorros, que mire cuánto le están pagando por su depósito o por su cuenta de ahorro. El poquillo dinero que le queda entre que cobra la pensión y se la gasta, entre que cobra el salario y no llega a fin de mes. No le están pagando prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias, en esa posición oligopólica, pues están controlando la situación y han aprovechado esta crisis, como siempre, para incrementar su rentabilidad y sus beneficios.
Claro, es que lo que tú estás señalando pone en evidencia la importancia que tendría que fueran entidades públicas controladas democráticamente, ¿no? Y quería ir un poco más allá y con eso ir terminando la entrevista para no alargarnos mucho más. Y es, claro, estamos hablando que detrás de la inflación, de la subida de los precios, también hay un factor productivo, es decir, tú has mencionado antes, la crisis climática está haciendo, por ejemplo, que haya menos producción de determinados productos alimenticios, como estamos viendo con el aceite, ¿no? Etcétera. Por tanto, la actuación sobre la producción, las inversiones, es determinante. Desde ese punto de vista, en qué se gasta el dinero, en qué se gasta el ahorro social por parte de la banca es determinante, o en qué se gastan los fondos europeos también. No es lo mismo promover pues una transformación de la producción energética sostenible, acercándola a la producción, digamos, donde se consume, con el autoconsumo, etcétera, que invertir en desarrollar el coche eléctrico, que es un enorme despilfarro en el fondo de recursos, ¿no? O mantener una sanidad pública que a la larga es mucho más eficiente y mucho menos costosa económicamente. Entonces, te quería preguntar por el tema, aunque puede que merezca otro día otra entrevista, para entrar más a fondo, pero por lo menos unas pinceladas. Los fondos europeos, que ha sido un factor económico muy importante, ¿cómo están funcionando? ¿Se están invirtiendo en lo que se debería? ¿Se están invirtiendo para empezar? ¿Qué situación hay, un poco para terminar? Porque eso influiría también en la evolución de los precios, ¿no? Ser capaces de producir, por ejemplo, la energía, ser más eficientes en cómo se funciona. Y es una de las dudas que muchos nos preguntamos, ¿qué se está haciendo con ese dinero, ¿no? Pues hay un gran problema de partida y relacionado con elementos de los que hemos hablado antes. Fijaos, ahora mismo se está produciendo la enorme contradicción de una verdadera lucha de clases, entendedme el término, entre la aristocracia que maneja la política monetaria, o sea, el Banco Central Europeo, recordad, Lagarde y de Guindos, viejo conocido nuestro, ¿vale? Y la Comisión Europea, que lo que propugna son medidas expansivas con los fondos europeos. Dicho de otra manera, la Comisión Europea lo que ha dicho es, para recuperarnos de la crisis de la pandemia, lo que hay que hacer es enchufar pasta pública, y ahora veremos cómo la enchufa, que no es precisamente como tú y yo lo haríamos, pero enchufar pasta pública para estimular la economía, ¿vale? Bueno, pues el Banco Central Europeo está haciendo lo contrario. El Banco Central Europeo, con las subidas de tipos de interés, lo que está haciendo es retirar el dinero. O sea, que por lo que por un lado te dan con fondos europeos, y dirá alguien, hombre, a mí no me han dado nada, ¿no? Pero a lo mejor te han contratado en una empresa que está desarrollando el coche eléctrico, ¿vale? Imagínate. Bueno, pues lo que te dan por un lado, te lo están quitando por otro con la medida de la política monetaria del Banco Central Europeo. Es un disparate económico de una magnitud gigantesca. Entre otras cosas, habría que decirles, aclárense ustedes, burócratas capitalistas europeos, porque una cosa y la otra, a la vez, no solamente es que se anulen, es que generan enorme dolor social, ¿vale? Ni siquiera son capaces de gestionar su puñetero capitalismo, que ya un poco, no sé, dan pocas ganas a los que no lo somos, a los que no somos entusiastas precisamente del sistema capitalista, a tener que decirles, pero si es que os viene mal, no tiene sentido. Dicho esto, son 750.000 millones de euros, de los cuales a España le tocan 160.000 millones. Cuidado, no pensemos que esto no es a cambio de algo, es a cambio de desarrollar determinadas inversiones que no son precisamente las que a lo mejor son más útiles para el país. Vamos a dar por bueno que tiene sentido pues determinadas inversiones relacionadas a la transición ecológica y desarrollar el hidrógeno verde para ver si al final puede ser una fuente de energía mejor. ¿Lo hacemos de la mano, como lo estamos haciendo, de Naturgy y de Iberdrola? O sea, ¿les damos dinero para subvencionar sus inversiones que no serían rentables de otra manera? ¿O lo desarrollamos directamente desde la iniciativa pública? Bueno, pues evidentemente se está haciendo lo primero y no lo segundo. Y eso es una enorme desgracia, porque luego, cuando dentro de una década, a ver si es posible, podemos evaluar esto de nuevo, Jordi, pues diremos, vaya, resulta que hay un mercado del hidrógeno verde en la que nos están aplastando las grandes corporaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque les hemos puesto la alfombra roja. ¿Tenía que ser así? No tenía por qué ser así. Se ha decidido que sea así. Y se ha decidido que sea así, evidentemente. Por un lado podemos pensar en Bruselas. Bueno, en Bruselas, y bueno, ¿quién controla los ministerios de corte económico en el gobierno de coalición? Con nuestra oposición lo han hecho y lo están haciendo, que entienden que es la manera más rápida de conseguir que esas cabezas tractoras tiren de la locomotora económica.
Si le damos pasta a las grandes empresas para que desarrollen esos proyectos que de otra manera no harían porque no les resultarían rentable, pues las desarrollarán, contratarán a gente y, al menos por efecto rebote, pues algo caerá en el pueblo. Y es verdad que algo cae en el pueblo, pero no es más que también, diríamos, poner las piezas para los futuros expolios. Hay elementos como las nuevas fuentes de energía o como los elementos de desarrollo social que tienen que ser, y la industria considerada estratégica, que tienen que ser públicas. Deben ser públicas, pero si lo dicen hasta los propios liberales del pasado. O sea, el capitalismo tiene en su propia descripción elementos, me refiero por parte de sus teóricos, que indican que el mercado no llega a todos los sitios, que hay fallos de mercado. Estos elementos revelan claramente que son fallos de mercado. Estas empresas no harían esas inversiones si no contaran con un montón de dinero de fondos europeos. Por lo tanto, son rentables en la medida en que entre todos pongamos el dinero. Y luego los beneficios. Los beneficios son para ellos. Eso es lo que no se puede consentir. Claro, porque lo que está en discusión es en realidad quién paga la inflación y quién paga la crisis, ¿no? Porque siempre es esa cuestión. Y yo creo que podemos estar satisfechos a que el paradigma exactamente con el que se ha abordado esta crisis no es el mismo que el anterior. Y nos podemos poner muy estupendos y pensar, bueno, ha sido por la fuerza, en el caso del Estado español, la fuerza que teníamos a algunas personas en los ministerios y teníamos la capacidad de condicionar parlamentariamente cosas. Evidentemente, el trabajo que han hecho mis compañeros y compañeras, yo siempre lo alabaré, pero no es suficiente. Tiene que ver también con una imposibilidad de esas élites a nivel de la Unión Europea de responder de la misma manera. No son capaces de defender las mismas políticas austericidas que destrozaron, no a nuestro país, también a Grecia, a Portugal, a Irlanda, a muchos países, pues con unas formas de actuar que incluso iban, ya digo, en contra de sus propios intereses. Ahora, en vez de devaluación salarial, pues le quitamos parte de las subidas conseguidas en determinados sectores por la vía de la inflación. Porque la inflación, fundamentalmente, y además es que son informes del Banco de España o del Banco Central Europeo, indican que, fundamentalmente, ha sido causada por el incremento de márgenes empresariales. Es decir, el Banco de España, en un informe de hace menos de 6 meses, lo deja muy claro. Lo que pasa es que esos informes no los lee nadie, pero dice muy claro que las empresas han sufrido subidas de costes de la energía y las han trasladado de manera multiplicada a sus márgenes empresariales. O sea, se han puesto las botas. Es decir, que realmente se podría combatir la inflación reduciendo los márgenes empresariales y aumentando las condiciones de vida, que si vale en un sentido debería valer en el otro. Pero fíjate, además es que hay un tema... que pelear en esa dirección, ¿no? Hay un tema, dices, vale, no se ha hecho. ¿Qué se podría hacer ahora? Bueno, pues entre otras cosas, una reforma fiscal. O sea, no quiero abrir más campos, pero dices, bueno, ¿os habéis puesto las botas? Pues pasar por caja. Y fijaros, el Partido Socialista ha sido incapaz de permitir una reforma fiscal en condiciones porque nunca era buen momento. Y hemos conseguido 2 pequeños pellizquitos, que es el impuesto temporal a grandes fortunas por solidaridad y bla, 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 y el impuesto a las energéticas a la banca. En cualquier caso, cantidades inferiores a las que hubiera supuesto gravar la totalidad de esos márgenes adicionales extraordinarios que han tenido. O sea, pellizquito solo. ¿Vale? Imaginad que no hubiera sido un pellizquito si no hubiera sido pues, bueno, pues una cantidad suficiente. Cuando hablo de suficiente es desestimuladora de esos procesos de incremento de márgenes. ¿Vale? Dicen, es que es confiscatorio. Bueno, es que si fuera confiscatorio no volverías a hacer lo que has hecho. Ojalá fuera confiscatorio. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por esta conversación y seguimos con futuras conversaciones en el polesocialismo.net. Gracias a ti.